entonces, cuando él salió de la Marina en este verano, él vino al instituto a visitarla a ella. Entonces nos conocimos, pero no me apeló nada porque todavía estaba, o sea, lejos de Dios. Entonces, él mostró interés en mí y yo dije, X, porque, o sea, como él estaba fuera de la vida cristiana, yo no quería conocer nada de él. Pero en poco tiempo, en el instituto, él regresó al Señor y él dio su testimonio en uno de los servicios y él cantó un canto y yo dije, wow, él ha cambiado, o sea, completamente. Y fui después con él para saludarle, para felicitarle por su canto, por su testimonio y todo, y que gracias a Dios que él estaba caminando con Dios. Y él dijo, espérame. Entonces muchos estaban hablando con él y después él me invitó a un café. Entonces, pues, él dijo, y yo sé que no tienes clase ahorita porque tenemos el mismo horario en el instituto. Entonces, pues, no tenía ninguna manera de salir de eso. Entonces, fuimos a un café, pero me dio mucha sorpresa, yo estaba muy impresionada con su determinación de buscar a Dios, por conocer a Dios y por vivir por Dios ahora. Entonces, me impresionó mucho. Pero de todos modos, por su tiempo fuera de la vida cristiana, yo no quería nada con él. Entonces, pero él tenía una determinación y él dijo, yo he buscado en el instituto y no hay nadie que tiene los talentos de piano, de música, de tu testimonio, de todo. Entonces, pues te elijo a ti. Entonces, me asustó realmente. Y entonces, pero él, hablando de perseverancia, él cada día vino a mi casa para visitarme y fuimos caminando para platicar nada más. O sea, yo no quería más, pero conociéndole más y más y más con los meses que pasaron, de septiembre a diciembre. Entonces, cuando yo fui a mi casa en diciembre, yo oré a Dios. Yo dije, Dios, hay otro muchacho que me llama mucho la atención porque estaba muy entregado a Dios y era líder en el instituto. Entonces, pero yo dije, Dios, yo no sé en 10 años dónde van a estar ninguno de los dos hombres. Entonces, tú necesitas decirme, o sea, ¿quién es el hombre que tú tienes para mí? Tú necesitas hacer la decisión. Entonces, pues, un poquito antes que fuimos en vacaciones de Navidad, él tocó la trompeta con un grupo de cubanos porque él creció en la República Dominicana. Entonces, él hablaba el español. Entonces, ellos fueron con los mexicanos y los latinos en Miami, Florida, que hay muchos ahí. Entonces, él ministraba con ese grupo en español. Entonces, hasta ese tiempo no supe que él tocaba el piano. Pues lo que pasaba es que yo estaba leyendo en Nehemías en ese tiempo. Y hay un versículo en Nehemías 4, versículo 20, que dice, donde tú escuches la trompeta, reúnes ahí. Y si tú recuerdas,
mientras que estaban edificando el muro de Jerusalén, estaban en pleito con los en su alrededor, que no querían que ellos edificaran el muro. Entonces, su manera de saber cuándo iban a pelear, o sea, era la trompeta. Entonces, ellos buscaron la manera de, están entrando las veras con un arreglo de flores. Oh, es para ti, Lori, es para ti. De parte de las mujeres de aquí de Ibenchalco, es para ti, porque te mereces ese detalle. Pues ustedes pueden verlo, ahí mero. Muchas gracias. Yo voy a disfrutar de ellos, pues yo te prometo, porque amo las flores. Flores para otra flor hermosa, con mucho cariño. Muchas gracias. Sí. Entonces, con ese versículo, como Dios me dijo, reúne con él. Entonces yo dije, no, estoy leyendo mal. Entonces, seguía argumentando con Dios y leyendo mi Biblia, pero él seguía confirmando que ese hombre es el hombre para ti. O sea, con varios versículos. Y entonces, cuando yo regresé a Miami, después de Navidad, él me pidió salir y entonces él dijo, yo quiero que sepas que hay algo mal en este instituto, el presidente está yendo a la cama con otra mujer, entonces está mal. Yo vivía en el mundo, él dijo, yo no quiero quedarme en un instituto donde el presidente está viviendo en pecado. Yo quiero separarme. Entonces yo voy a salir de este instituto, pero yo quiero que tú sepas que no voy de Dios, de mi vida con Dios, solamente voy de el instituto. Entonces, él me confirmó con esto que Dios estaba realmente trabajando en nuestras vidas. Y en poco tiempo nos comprometimos y llamamos a mi papá en su cumpleaños y él dijo, déjame hablar con tu papá. Y por teléfono, él pidió mi mano para hablar conmigo, para hablar con mi papá, pidiendo mi mano en matrimonio. Entonces, en 6 meses después, primeramente viajamos de este instituto a su casa para conocer sus padres, para que yo pude conocer sus padres. Y su mamá era costera, ¿es como se dice? Que hace la ropa. Costurera. Costurera. Y ella hizo mi vestido de bodas. Oh, wow. Era fabulosa con eso. Y luego, entonces, después de algunos, yo creo que 1 semana o 2 ahí con sus padres, viajamos a medio de los Estados Unidos para él conocer mis padres. Entonces, él conoció a mis padres y el 5 de junio 1970 nos casamos. Y él estaba determinado, o sea, regresar a vivir con sus padres en México, porque ellos estaban en ese entonces, o sea, ministrando en México. Entonces, en esa manera empezamos a vivir en México. Entonces, empezamos nuestro ministerio el día que nos casamos. Entonces ya tenemos 50 años casados y ministrando la palabra de Dios. Muy bien, Lori, es hermoso escuchar
esta parte de la historia, ¿no? A veces nosotros conocemos, los que tenemos más tiempo conociéndolos, conocemos ciertas cosas, pero ahorita fue más a detalle, ¿no? Conociendo más cosas. A mí me sorprendió mucho el saber que la mamá de Felipe te hizo tu vestido, ¿no? Eso no lo sabía yo. Y qué padre, ¿no? Qué bonito fue esa parte. Vamos a seguir conociéndote un poquito más. Nuestra siguiente pregunta, ya que tocaste ese punto, que ustedes iniciaron su ministerio el día que se casaron. Entonces nos gustaría saber dónde fueron los primeros, dónde empezaron ustedes ya como pareja, como matrimonio a ministrar. ¿En qué lugares, dónde fueron los primeros lugares donde ustedes vivieron y empezaron a trabajar para Dios? Ok, de 1970 hasta 75 vivimos en México, donde nacieron Scott y Brian. Los dos nacieron en Monterrey, México. Entonces, son mexicanos. Y americanos por nosotros ser americanos, ¿verdad? Ajá. Y luego, después de 5 años, su papá tenía mucha amargura y que había afectado mucho en el ministerio él. Entonces decidimos que no queríamos seguir viviendo cerca de él para que su amargura no afectara a nuestras vidas. Y entonces un día Dios nos dio luz verde, vamos a decirlo así, para salir de México y fuimos a los Estados Unidos a un pastor que nos conoció y unimos con su iglesia y él nos dijo, pues yo sé que tú puedes ministrar aquí también. Entonces nos pusimos a viajar en los Estados Unidos representando una misión y cantando y Felipe predicando y en esa manera pasamos un año. Pero en este año Felipe dice, yo no estoy hecho para vivir en los Estados Unidos. Entonces conocimos unas personas que vivieron en Noruega, pero necesitaban salir por la salud del esposo. Entonces, ellos nos invitaron a su casa y ellos nos rogaron, por favor, ve a Noruega, ellos necesitan tanto el evangelio. Entonces, eso fue nuestro conocimiento de Noruega. Felipe hizo un viaje, hizo un arreglo con un misionero que iba a salir de ser misionero en Noruega. Entonces fuimos directamente a vivir en su casa cuando fuimos y entonces vivimos ahí por 10 años. Aprendimos el idioma, cantamos en Noruega, ministramos los 10 años y ganamos un hombre, especialmente un hombre que empezó a ministrar con nosotros en Noruega. Y se llamaba Kjell Stadheim. Y todavía hasta hoy tenemos contacto con él. Y él está ministrando la palabra de Dios. Pero después de 10 años, es muy caro vivir en Noruega. Porque 50% de tus impuestos toman el gobierno. Porque son socialistas. Entonces, era muy caro para nosotros y nuestra misión realmente nos recomendó que nos salimos de Noruega. Y realmente fue muy, muy difícil ministrar a ellos porque eran luteranos y creyeron que el momento que el agua toca la cabeza del bebé, cuando nace, cuando está recibiendo su nombre, cuando en la iglesia, que el Espíritu Santo entraba en ellos y eran salvos. Es lo que creyeron. Y fue
tan difícil convencer a los noruegos que no eran salvos para que pudiéramos guiarles al Señor. O sea, entonces vimos muy difícil el ministerio y cuando nuestra misión nos recomendamos no regresar, entonces pues obviamente obedecimos y fuimos a visitar a una familia en México que habíamos conocido que la esposa tenía cáncer. Entonces, después de regresar a los Estados Unidos por un tiempo, fuimos a visitar esa familia en Navidad. Y Felipe dijo mientras que estábamos ahí, yo siento que Dios está llamándonos a regresar aquí. Entonces, en menos, pues en varios meses, realmente, decidimos ir a Monterrey, México, para ministrar. Y eso fue en el año 1988. Y desde este entonces hemos vivido en México. Entonces, empezamos una iglesia en Monterrey y después de un tiempo Felipe dijo, yo creo que necesitamos tener un compañerismo de muchas iglesias en México. Entonces, un día el suegro de nuestro hijo Brian, es el papá de Heidi, fue a Acapulco para ayudar a algunos amigos que estaban visitando, pero solamente hablaron el inglés. Entonces, como él pudo el inglés y el español, él fue a traducir para ellos y ministraron en Acapulco. Y había un grupito ahí que realmente no tenían pastor. Entonces Felipe empezó a hacer viajes a Acapulco como cada otra semana. Entonces él ministró en Monterrey un domingo, discipuló en la semana a varias personas, luego predicó otra vez en Monterrey y inmediatamente después del culto fue al aeropuerto para tomar un avión a Acapulco. Y eso fue la manera que empezó la iglesia de Acapulco. Y luego, cuando Scott y Gloria se casaron, fueron a Acapulco para ministrar. O sea, casi después de su luna de miel, ellos fueron directamente a Acapulco para ministrar. Pero los que empezaron la iglesia fallaron a ellos, entonces ellos necesitaban, pero un hombre ahí tenía un instituto y ella empezó a enseñar y eso fue el dinero que ayudó a ellos seguir viviendo en Acapulco. Y nos visitamos a ellos varias veces para ayudarles, porque Scott tenía apenas 20 años, yo creo. Entonces, ellos ministraron en Acapulco por un tiempo. Pero después de un tiempo, no sé cómo, pero empezamos iglesias. La iglesia de Chalco, donde Scott y Gloria también ministraron. El sol está siguiéndome, ¿verdad? Estoy tratando de que no está demasiado fuerte. Entonces, entonces empezamos poco a poco las iglesias en Puebla, pues, ¿dónde más? Saltillo,
y nuestra hija y su esposo, el hermano de Heidi, Adolfo, ellos ministraron en Saltillo por un tiempo y después que ellos salieron, Felipe y yo tomamos la iglesia de Saltillo y eso es cuando empezamos a vivir también en Saucillo para empezar a edificar para un campamento. Entonces, eso fue como desarrolló y luego cada iglesia, el reto es que cada iglesia empieza otra iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es como ha multiplicado Rivi. Wow. Y Lori, bueno, es que nos estás platicando algo tan hermoso que lo puedes resumir en unas cuantas palabras, pero sabemos que son años. Y Lori, surge esta situación de, cuesta trabajo guiar a los hijos. Y tenemos generaciones que están aquí presentes, que son la primera vez que están viviendo la vida cristiana como matrimonios o como parejas y tienen a sus niños, pero ¿cómo lograr esta crianza entre lo ministerial y lo familiar? Pues, Yo creo que tú tienes mucho por decirnos. Platícanos, danos tips a las nuevas generaciones, porque lograr que tus hijos también amen a Dios y estén ministrando y estén con iglesias, pues eso no es cosa fácil. Y yo creo que tú tienes mucho para compartirnos. pues cada noche compré un librito que era casi dice la Biblia para ojos chiquitos o algo así, no sé cómo se llama. Y cada noche recuerdo leyendo a Brian y Scott, especialmente porque ellos eran nuestros primeros hijos, ¿verdad? Olvidé decir que cuando estábamos en Noruega, entonces nacieron nuestras 2 niñas. Pero mis hijos, yo recuerdo que cada noche leí a ellos y hablamos acerca de la Biblia. Y ellos me preguntaron lo que querían y el mismo libro tenía preguntas acerca de la historia que leí esta noche. Entonces, una noche después que leí las preguntas, entonces Scott empezó a preguntar más y más. Entonces yo despedí a Brian, vamos a decir, a ir en otro cuarto. Y esta noche yo presenté el plan completo a Scott y él nos hincamos al lado de su cama y entonces él recibió a Jesucristo como su Salvador personal a los 4 años de edad. Pero fue porque desde temprano yo estaba leyendo a ellos acerca de, Jesucristo y todo, y entonces ellos entendieron completamente el plan de salvación. Entonces, mi segunda meta era que ellos amaban a Dios más que todo en sus vidas. Entonces, cuando disciplinamos a ellos, alguien nos presentó cómo hacerlo. Y siempre hicimos claro lo que pudieron hacer y no hacer. Y entonces, cuando ellos desobedecieron, llevamos al cuarto de nosotros y decimos, tú sabes que desobedeciste, ¿verdad? Y cuando ellos sí reconocieron y entendieron, porque eso fue el primer requisito para disciplinarles, es que necesitaban entender completamente que ellos habían desobedecido. Entonces, cuando ellos dijeron que sí, entonces decimos, pues tú entiendes que necesitamos disciplinarte. Y ellos entendieron. Entonces, nos dio algunos buenos en sus pompis, porque eso es donde Dios designó que debes usarlo. O sea, no debes disciplinar a los niños en enojo,
aprendimos, fuimos a un curso y entonces cuando uno de nosotros estábamos enojadas demasiado, decimos a la otra, tú necesitas disciplinar a los niños ahora. Entonces, siempre tuvimos esa confianza para que nunca en enojo nos disciplinamos a los hijos. Y explicamos, tú sabes que tú hiciste ese mal, dimos en los pompis con algo suave para que no hiciera daño a ellos, sino que solamente el dolor que ellos sintieron. Y yo recuerdo un día, Brian me dijo cuando tenía como 3 años, mami, me duele mucho cuando tú me disciplinas. Y yo dije, no es porque estoy enojada, es que yo quiero que tú recuerdes no hacer eso otra vez. Entonces, él pudo entonces conectar que la disciplina era para enseñarle, no porque yo estaba enojado por lo que hizo, sino que para que obedecía, porque como dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced tus padres, porque es la voluntad de Dios. Entonces, esa es la manera que crecimos con ellos, amándoles, disciplinándoles y enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, empezaron desde temprano a ministrar con nosotros. Entonces, gracias a Dios, los 4 están sirviendo a Dios con su corazón. Gracias, Lori. También nos has platicado un poquito de cuando regresaron de Noruega a Estados Unidos y de ahí a México, cómo empezaron a ministrar ustedes primeramente en Monterrey, luego en Acapulco y así nos fuiste platicando un poquito. Cómo fueron surgiendo las diferentes iglesias, pero nos gustaría que nos platicaras en sí ese momento donde Dios les habló a ustedes o cómo nació esta visión de formar lo que ahora es RIBI. Que es a la red de iglesias que pertenecemos, ¿verdad? Y yo creo que es una pregunta que muchas de las que nos están acompañando en esta mañana, pues tienen ahí en su cabecita, ¿no? ¿Cómo salió esto? Es que sabemos, la meta de Felipe y su pensamiento es que vamos a ganar a todo el mundo para Cristo, pero desde México. Y algunos misioneros que habían servido en México antes de nosotros dijeron, no, estás haciendo un daño a los mexicanos, porque hay mucho ministerio que ellos necesitan hacer aquí. Hay muchas personas que necesitan recibir a Cristo. Entonces, Felipe dijo, necesitamos no solamente una iglesia, pero necesitamos tener una red de iglesias para que podamos de todas partes de México mandar misioneros a otra parte del mundo para ganarles para Cristo. Entonces, poco a poco podemos ganar el mundo para Cristo. Eso es donde nació la idea. Muy bien, muy clara. ¿Saraí? ¿No ¿Está por ahí, Saraí? ¿Sí está por ahí, Saraí? Estoy aquí. Ah, ok. ¿Cómo surgió la idea de venir a este pequeño pueblito, chiquitos, ¿no? En su tiempo, ahorita ya es grande y somos prácticamente casi una ciudad, somos una ciudad, pero en su tiempo era una región muy lejana de la Ciudad de México, estábamos ahí, ¿y por qué surgió la idea de Chalco, no? Yo creo que muchas de las que estamos aquí nos debemos a esa persona, a esas personas que pensaron en venir aquí a esta zona. La verdad es que sí, nos gustaría saber esa historia hermosa. Adelante. Pues Felipe fue con un grupo que iban a salir como misioneros. Y entonces
conocimos algunas personas en Chalco. Yo no sé quién fue en ese entonces, pero ellos tuvieron miedo de estar en la Ciudad de México. Ellos sintieron que era demasiado grande, que no supieron dónde empezar. Pero fueron a Chalco por conocer esas personas y ellos dijeron, aquí sentimos bien porque está no tan grande y podemos ministrar y estamos cerca a México, pero queremos mejor aquí ministrar. Y Felipe ayudó a encontrar un lugar arriba de un banco, yo creo, es donde empezaron. Y entonces ellos sintieron bien ahí y es donde empezaron. Y Felipe dijo, ok, adelante y vamos, o sea, ya tuvimos ya en Acapulco uno y ahora en Chalco. Entonces ahí fue desarrollando poco a poco. Gracias, Lori, por contestar todas nuestras preguntas e inquietudes. Tenemos otra preguntita. ¿Qué factores son los que necesitamos o cómo le has hecho durante todos estos años, todo este tiempo para seguirte manteniendo ministrando, ¿no? Sabemos que a veces tenemos nuestras limitantes como mujeres, el decir, todavía no me siento preparada, necesito tener tales estudios o tal escolaridad, no, yo estoy muy joven para estar en el ministerio, no sé, tantas cosas que a veces nos detienen. Pero ¿tú qué nos podrías decir, no? ¿Qué factores o qué es lo que tú crees que te ha llevado a este punto de tantos años mantenerte firme en ministrando, no tan solo a mujeres, sino en una iglesia, liderando una iglesia y una red de iglesias, ¿no? Pues, como ha sido la visión de Felipe desde que empezamos, desde que nos casamos, o sea, él supo cuando él regresó al Señor, como él creció como misionero, hijo de misionero, digo, entonces él supo que él no pudo solamente ministrar en una iglesia, él necesitaba ser misionero. Y por eso no podía sentirse bien en los Estados Unidos, no quería estar en una iglesia solo. Él quería ministrar a todo el mundo en su mente. Entonces, él impartía esto a cada pastor. Y hasta como Abel Vázquez, él empezó en México en una iglesia, pero fue rechazado por algo y cuando Felipe estaba visitando en México, él conoció a Abel y Abel dijo, yo quiero saber más del discipulado. Entonces, Felipe invitó a él a venir a Monterrey a vivir con nosotros y a aprender del discipulado. Y hay varios que están en el ministerio hoy porque vivieron con nosotros y Brian realmente ayudó a ellos y Scott a entender acerca del discipulado. Entonces, todos ellos se fueron para empezar iglesias y para ministrar en otras iglesias. Y eso es, Víctor fue uno de ellos. Él vino a Monterrey, vivió con nosotros y luego entonces fue a ministrar en Acapulco. Entonces, eso es como tenemos muchos de los ministros hoy. Entonces, no ha sido duda en nuestra mente de que queremos seguir empezando iglesias nuevas y aún en San Luis Potosí, no sé cuánto tiempo vamos a estar ministrando ahí, pero la idea es que van a empezar otra iglesia de San Luis Potosí, o sea, en otra parte que se llama Soledad. Entonces ya están desarrollando ahora los primeros estudios y todo para empezar otra iglesia. Entonces, la idea es que cada iglesia tiene el plan
de empezar una iglesia más. Entonces, poco a poco va multiplicando. Y es el mismo en la República Dominicana. O sea, Abel está buscando cuando ellos pueden empezar otra iglesia aparte de la iglesia que han empezado, y Dani y Marlene también en Santo Domingo están buscando cómo empezar otra iglesia, y en Panamá, pues ellos están ahorita en México, pero van a regresar, y en el futuro su visión es empezar otra iglesia también. Entonces, cada iglesia, la idea es que empiece otra iglesia y seguimos multiplicando. Y queremos también seguir, o sea, mandando misioneros como Loredana Rodríguez en Eslovaquia. Entonces, ella quiere que más mexicanos vienen para que puedan empezar una iglesia allá, aparte de la misión donde ella trabaja con unos misioneros con quien ella está trabajando ahorita en una iglesia allá. Bien, Lori. Muy... Sí, ya vas tú, Saray. Lori, todos hemos tenido problemas, ¿no? Pero cuando tú, Lori, con todo lo que eres y con todo lo que te ha dado Dios, y con todo lo que ha puesto en tu mano y que los ha usado como matrimonio, Lori, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para vivir, pues mantenerse fiel, para mantenerse fieles? Nos enfermamos, tenemos problemas, la familia, yo creo que se llenan mis manos de tantos problemas que nos pueden rodear a nosotras, cuanto más a ustedes como matrimonio, y con esta visión, pues el enemigo va a hacer de las suyas y va a querer desviar y va a querer hacer muchas cosas. ¿Cómo le han hecho, Lori? ¿Cómo mantenerse fieles? Primeramente, estar en la palabra de Dios todos los días. Esa es mi meta, de leer la Biblia cada día de mi vida. Ese es número 1. Número 2, como matrimonio, siempre trabajamos para ayudar uno al otro. Cuando uno está bajo, entonces tratamos de ayudar. Y siempre tenemos comunicación abierta. Entonces, hemos aprendido con los años que Felipe puede tener problemas por su pasado, especialmente con mujeres. Él vivió en pecado por muchos años. Entonces, una cosa que hemos aprendido que ayuda a él es si él habla conmigo acerca de eso, y que entonces si él está tiene atracción a una mujer, él me pide hacer a ella mi amiga, para que él sabe que yo voy a tener ojo en él, entonces que yo voy a estar cuidándole, y le da a él una ¿cómo se dice? Caución más de no avanzar en ninguna manera, porque yo me voy a enterar y me va a herir, y va a afectar nuestra relación. Entonces, hemos aprendido cómo trabajar como equipo. Entonces, la comunicación abierta es muy necesaria, porque si tú tienes enojo, si tú tienes amargura acerca de algo, entonces, y a veces yo voy con Felipe y en lágrimas yo he dicho a él, por favor, ora por mí porque estoy muy enojada acerca de eso. Y cuando yo veo que él está enojado acerca de algo, yo digo, mira, hemos determinado por ver tu papá
con la amargura que él tenía por las cosas que pasaba en el ministerio, decidimos temprano en nuestro matrimonio que nunca íbamos a permitir la amargura tomar parte de nuestra vida. Y es una determinación que uno necesita tener, porque hay cosas en la vida que te puede dar una amargura fuerte, porque Dios no siempre deja que no tienes problemas. Tú sabes, hay problemas. Entonces, si no sabes cómo orar juntos, platicar juntos y trabajar juntos en esas cosas, entonces es más difícil. Entonces, eso es yo creo que el secreto es ser muy abierto. Y hemos sido abiertos con nuestros hijos. Algunas personas nos advirtieron, tú vas a hacer que tus hijos van a tener amargura porque cuando tú compartes los problemas del ministerio, ellos van a tener amargura. Y nos determinamos que siempre íbamos a enseñar a ellos también que, mira, con los problemas tú necesitas entregarles a Dios y no puedes tener la amargura porque no resuelve nada. Solamente es el enojo que tú guardes adentro. Sácalo. Cuando tú estás enojada o enojado, ven con nosotros. Hablamos de eso, oramos, damos todo a Dios y entregamos a Él este problema para que podamos tener la paz con Dios y entre uno al otro. Oh, nos contestaste 2 en 1. ¡Wow! Cómo guardarnos fiel entre el matrimonio como pareja y cómo guardarnos en la fidelidad con Dios ministerialmente en nuestra relación con Dios. Oh, me dejaste con el ojo cuadrado. Sigue, sale. Así es. Bueno, Lori, creo que ya es la última pregunta esta que te voy a realizar en este momento. Quienes te conocemos y hemos platicado contigo, aunque sea brevemente, aunque sea por un mensaje, aunque solamente hayamos escuchándote hablar, hemos aprendido muchas cosas de ti, de tu comportamiento, de tu testimonio, de cómo resuelves las cosas, de tu misericordia, de cómo eres, ¿no? Pero la pregunta en sí es, ¿tú cuál crees o cuál te gustaría que fuera el legado más grande que dejas a las mujeres de Rivi? En específico, pues en esta mañana para nosotras las mujeres de Ivechalco, ¿cuál es ese legado que a ti te gustaría dejar en cada una de nosotras o en general en las mujeres de Rivi? Pues realmente yo creo que voy a compartir eso en mi mensaje, porque muy bien. el título de mi mensaje es Vivir en la paz de Dios. Y eso es lo que deseo para cada uno, es que también tiene esta determinación de estar en la palabra de Dios todos los días para que tú puedas tener esta paz con Dios. Y ese es parte del secreto. Y entonces, no es fácil, yo sé, porque uno necesita separar tiempo y con hijos, con esposo, con limpieza de la casa, con comida, con todas esas cosas. Entonces es difícil siempre, o sea, tener ese tiempo. Y yo desde joven determiné, no voy a dormir hasta que he leído mi Biblia. Entonces, pues, cuando me casé cambió un poquito, o sea, porque necesitaba buscar otro tiempo en el día, porque cuando él quería acostarse, ya era tiempo a acostarse. Entonces, pero entonces determiné que busqué el momento cuando los niños estaban en la escuela o cuando estaban estudiando, o cuando mi esposo estaba estudiando por
por sus predicaciones o algo, entonces busco mi tiempo para leer la Biblia. Yo creo que es el secreto más fuerte. Y creer lo que lees. O sea, no solamente leer por leer. Tú necesitas creer. Y si no entiendes algo, entonces habla, pregunta, o sea, busca ayuda para entender la palabra de Dios, para que entiendas cómo aplicar a tu vida y para vivir la palabra de Dios. Muy bien, Lori. Muchas gracias. Y pues ahorita vamos a aprender eso, ¿verdad? Ese secreto que tú nos vas a dar esta mañana. Ya sé que ya te hicimos hablar mucho. Has de tener tu garganta un poquito seca de tanto hablar, pero no podíamos dejar pasar este tiempo de aprender de cada palabra tuya. Es un privilegio tenerte con nosotros. Y pues esta fue la última pregunta en esta entrevista para conocerte mejor. Y pues ahora sí es todo tu tiempo para que nos enseñes esto tan valioso que traes para nosotras en esta mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, pues como yo dije, el título es Vivir en la paz de Dios. ¿Hay algo que necesiten hacer para cambiar? ¿O voy a seguir? No, ya puedes seguir tú, Lori, ya estamos todas atentas, eso es lo que espero, que todas estén atentas ya con su libretita, su plumita y su Biblia en la mano. Eso es lo que yo quiero, es que tienen tus Biblias, pero no solamente eso, como no tengo presentación, perdóname, yo no soy uno de esos cueros de computadoras y todo eso, porque soy de la generación vieja. Entonces, yo quiero que ustedes escriban los versículos para que aún después tú puedas verlos y recordar los versículos y dónde está la cita de los versículos. Entonces, busca tu Biblia y tu libreta para que ya puedes recordar que voy a decirte. Voy a decirles ahorita. Déjenme tomar agua. Solamente para que no, mi garganta no se falla. Ok. Vivir en la paz de Dios. Escuche esa frase. Nada puede traerte paz, sino tú solo. Casi suena antibíblica, ¿verdad? O sea, cuando yo primeramente leí esto, yo dije, no es cierto, es Dios que te da la paz. Pero si piensas bien, es cierto. Si tú decides preocuparte por las cosas o quieres estar enojada por algo, nadie puede ayudarte. ¿Me explico? O sea, porque tu mente está determinada de pensar en eso, de estar enojada o de estar feliz o estar pensando en otra cosa. No estás buscando a Dios. Y entonces no puedes tener paz porque tú estás ocupada con en tu mente. Es el mismo con Dios. No te puede ayudar en ninguna manera si tú no permites que Él entra en tu vida. Hay algunos versículos acerca de la paz diciendo que Dios quiere dar a cada persona, pero si no buscas a Dios, Él no te puede dar. ¿Me explico? En la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 26, versículos 3 y 4, dice Dios esto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El mensaje que quiero darles hoy es, si quiero, yo puedo tener la paz que yo quiero en mi vida. Si yo quiero. Ok, déjeme hacer algo. Yo estoy conectando mi computadora para que no duerme. Ahí está. Ok. Por seguro, no podemos confiar en el mundo para tener paz. Ya sabemos eso. Porque veamos que cada vez que se pone peor las cosas de paz en todo el mundo. Si te fijas en Francia, Alemania, Israel, Irak, Irán, Siria, Albania, o sea, y la lista sigue aún en los Estados Unidos. O sea, no hay paz en el mundo. ¿Cómo puedes tú tener paz en tu vida? Número 1, confiar en Dios. Y número 2, comunicar con Dios. Vamos a estudiar primeramente confiar en Dios. En el versículo 3 de lo que leí, Isaías 26, versículo 3, dice, tú Dios guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, Dios, persevera. Persevera. ¿Qué significa? Persistir, continuar, insistir, seguir, reiterar. Estas son las definiciones de esa palabra. O sea, ser constante en pensar en Dios y todo lo que es Dios. El versículo continúa diciendo, porque en ti ha confiado, en ti ha confiado. Necesitas conocer a Dios para confiar en Él. En Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. O sea, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Nahum, el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. O sea, Él conoce a nosotros por nombre. O sea, es tan personales de Dios que necesitamos entender eso. Pero entonces para conocer a Dios en la Biblia es recordar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este versículo se encuentra en 1 de Timoteo 2:5. Y en Mateo 1:21 dice que llamará su nombre Jesús porque Él salvará. El nombre de Jesús significa Salvador. Como su nombre significa Salvador, necesitas entender por qué para conocerle. Número 1, Dios creó el hombre perfecto, Adán. Pero cuando desobedecieron Adán y Eva a Dios, entró el pecado en el mundo. Y Dios dice, ahora que
todos pecaron. Romanos 5:12 dice eso. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cosa que sí, todos sabemos de seguro, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que quiere decir que nunca has dicho ni una mentira? ¿Tú quieres decir eso? ¿Hay alguien? No, ¿verdad? Hemos dicho mentiras, aun cuando no queremos. Hemos dicho mentiras. Todos hemos pecado. Entonces es importante entender que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. O sea, por ser pecadores nosotros necesitamos morir. Y sabemos que eso es lo que pasa a cada persona. Nacimos, vivimos, morimos, ¿verdad? Esa es la vida. Pero la segunda parte del versículo dice, más. Esa es la segunda parte de Romanos 6:23. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no solamente está hablando de una muerte física, ¿verdad? Es la muerte eterna en el infierno. Él está diciendo, para pagar por los pecados, necesitamos ir al infierno. Pero Dios no quería eso. Entonces, Dios mandó su Hijo Jesús a morir en la cruz de Calvario para que Él pagó la paga del pecado para todas las personas en el mundo, pasado, presente, futuro, todas las personas. Él pagó. ¿Por qué? ¿Cómo? Él era 100% perfecto, sin pecado. Entonces, Él es el único que pudo pagar por nuestros pecados. Conociendo quién es Él y lo que Él ha hecho, tú necesitas hacer la decisión de recibirle como tu Salvador personal. Si tú tienes duda, te digo cómo. Si tú no has recibido, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, recibieron, a los que creen en su nombre, Salvador, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, como algunas personas quieren creer. Dice aquí que necesitas creer y necesitas recibir para ser hechos hijos de Dios y tener esta vida eterna. Y tú puedes recibir en ese momento a Jesús como tu Salvador. Si tú ores a Dios diciendo que crees que cuando Jesús murió en la cruz por los pecados, tú crees personalmente que Él murió por ti y pagó por tus pecados. Y que tú quieres recibirle como tu Salvador personal. Y como resultado, tienes la vida eterna. Pero no son las palabras que te salvan, sino que tú necesitas orar con todo tu corazón
como dice en Apocalipsis 3:20, que Él está tocando tu corazón. Y tú necesitas abrir tu corazón y invitarle a entrar en tu corazón. Entonces, tú puedes orar en este momento. Jesús, por favor, yo creo que tú moriste en la cruz y pagaste por mis pecados. Yo te recibo como mi Salvador personal. Y en ese momento tú puedes tener la vida eterna. Y como dice en el versículo 4 de Isaías 26, regresando donde empezamos, 26:4 de Isaías, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está tu fortaleza de los siglos. O sea, Él es eterno y por eso Él nos puede dar la vida eterna. Confiad en Jehová perpetuamente. Perpetuar significa eternizar, o sea, pensar en la eternidad, prolongar, alargar, durar, permanecer, o sea, que es continuo, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No hay nada más seguro. ¿Ok? Vamos a empezar otra vez. Tú, Dios, voy a repetir esos versículos, pero en otra manera. Isaías 26, 3 y 4. Tú, Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, Dios, persevera. Porque en ti, Dios, ha confiado, conocido, creído y recibido. Versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ok, entonces eso es como confiar en Jehová. Es creer que Él murió por ti y recibirle como tu Salvador personal. Y tú tienes a Él en tu corazón y tú sabes que Él te ha dado la vida eterna. Eso es como confiamos en Jehová. Ok, número 2, comunicación con Dios. Conociendo a Dios me hace entender de que con su ayuda puedo tener la paz, pero es por estar en comunicación con Él. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y yo digo como consecuencia, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Me explico? O sea, no debes de preocuparte por algo, sino que debes estar hablando con Dios, el mismo de orar a Dios, comunicación. O sea, Él quiere ser nuestro ayudante, aún rogándole, dice este versículo, si es algo fuerte para ti. Y dando gracias a Él por ser tu Salvador. Vas a experimentar entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
La comunicación con Él es clave. Voy a tener sufrimiento en el mundo, pero necesito aprender de confiar en Dios para tener la paz. Juan 16, 33, versículo 33, de capítulo 16 de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció al mundo Jesús? Porque Él resucitó de la muerte y por eso Él puede prometernos la vida eterna con Él, porque Él está viviendo ahora. No está en la cruz, como tú ves en algunos lugares, la cruz con Jesús todavía en una estatua. Está falso, porque Él no está en la cruz ahora. Él está vivo. Y en Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mira, ahí nos dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, tú puedes confiar que tú tienes la vida eterna porque Él está en el cielo ahorita, en este momento. Yo leí una ilustración que quiero compartir con ustedes. Una mujer estaba en un barco y estaban yendo a Nueva York. Y llegaron a una tormenta tremendo. Y el capitán los dijo, no sé si podemos cruzar o pasar por esa tormenta. Entonces esa mujer fue y juntó todos los niños y ella empezó a contarles las historias de Jesús y de la Biblia. Y sí pasaron por la tormenta y cuando llegaron a Nueva York, el capitán acercó a esa mujer y él preguntó, ¿cómo pudiste tener la paz y la calma en esta tormenta? Y ella dice, pues yo tengo 2 hijas. Una vive en Nueva York y yo voy a visitarla. Y yo supe que estaba en camino a visitarla si cruzamos esa tormenta. Pero yo tengo otra hija que está en el cielo. Y yo supe que si me inundó con el barco, que yo voy a la eternidad con mi hija. Entonces yo supe que de todos modos yo iba a estar con una de mis hijas. O en Nueva York, si llegamos ahí, o en el cielo con mi otra hija. Esa es la promesa de la vida eterna que podemos tener. En este mundo no hay mucha esperanza de tener paz en tu vida, o en tu casa, o en tu matrimonio. Pero Dios nos ha prometido la paz que sobrepasa todo entendimiento. Perdóname. Dios ha prometido la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si primeramente conocemos a Dios y ya sabemos que necesitamos recibirle por creer que Él murió por nuestros pecados, para que podamos confiar en Dios, ejercitando la comunicación
perpetuamente con Dios. Y todo es posible cuando leemos la palabra de Dios, que es la Biblia. Es la manual de la vida. Tiene muchos más versículos acerca de la paz que no puedo compartir hoy, que tú puedes tener por leer la Biblia todos los días. Su promesa es eso. En Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. No es solamente leer las palabras, ¿verdad? Es meditarás en ellos, porque guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Esa es la promesa de Dios. Y eso fue una de las razones que yo decidí que necesitaba empezar a leer la Biblia por mí misma. Aún siendo hija de misioneros, o sea, aún yendo a la iglesia, yo necesitaba conocer lo que dice la Biblia por mí misma. Yo recuerdo cuando llegamos a México después de estar en Noruega, en 88. No tuvimos carro, entonces fuimos a la frontera, compramos carro, pero como todas las cosas, descompuso el clima. Entonces necesitaba ir a la frontera para llegar a la agencia donde tenía todavía la garantía de el carro. Pero cuando yo estaba cruzando un semáforo, de repente vi un carro llegando desde la izquierda, pero bien rápido. Yo supe que no iba a parar y yo no tenía tiempo a reaccionar y frenar y nos chocamos fuertemente. Y como no tenía clima, mi ventana estaba a media baja y entonces de repente yo vi que mis lentes estaban en medio de la calle. Y cuando la policía vino, yo dije, estos son mis lentes, ¿me puede buscar? Y él nos pidió a mí y a mi hijo Brian, que estaba conmigo, y a mi hija chiquita Lisa. Y salimos del carro y estábamos sentados esperando la ambulancia que iban a llevarnos al hospital para checarnos qué es. Es una cosa que hacen cuando sufres un accidente, para checarte bien, para asegurar que no hay nada mal. Y entonces, yo estoy ahí al lado del camino, estoy mirando mi carro completamente destruido, nuevo y destruido. ¿Y sabes qué versículo viene a mi mente? Primero de Tesalonicenses 5:18, que dice eso: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en mi mente yo dije, ¿qué? Ese es el versículo que me das, Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y empecé a pensar en qué pude dar gracias a Dios. Y yo pensé, estoy viva, no estoy herida, mis hijos tienen golpes nada más. Mi hija pasó la noche en el hospital
por una contusión que sufrió, pero estaba bien. Brian sufrió un moretón en donde estaba conectado el cinturón. Si no, yo creo que hubiera volado de la ventana, porque el golpe fue tan fuerte. Pero el cinturón golpeó su cadera para que él tenía un moretón. Ajá. Ok. Bien fuerte. Y empecé a dar gracias a Dios, porque yo supe que era la voluntad de Dios, porque Él quería cuidarnos. Él quería que nos seamos testimonio para Él. Y varios meses después, una amiga mía sufrió algunos problemas injustamente. Y yo dije, yo te entiendo. Y yo pude consolar a ella con la consolación que Dios me dio. No era justo. El hombre era lo malo que corrió la luz rojo. Pero porque Dios me consoló, porque Dios me ayudó, yo pude consolar a ella. Y yo supe que eso es la voluntad de Dios. Siempre va a venir problemas en nuestras vidas. Pero si buscamos la palabra de Dios y vivimos en la manera que Él nos dice, podemos tener la solución. Pero necesitamos obedecer su palabra. Así es Dios. Como nosotros entendimos a Dios y enseñamos a nuestros hijos y disciplinamos a nuestros hijos cuando no obedecieron, Dios a veces permitimos sufrir cosas para que buscamos a Él con todo nuestro corazón y buscamos perdón de Dios para que Él nos pueda limpiar de toda maldad. Como dice en 1 de Juan 1:9, cuando confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos de toda maldad. Así es Dios. Pero solamente conoces esas cosas cuando estás leyendo la Biblia. Yo recuerdo como joven, leyendo la Biblia y sentado en una iglesia y escuchando el predicador usar un versículo que yo había leído en la Biblia. Y en mi mente yo dije, wow, este está en la Biblia, yo leí. Entonces es la razón que necesitamos leer la Biblia por nosotros mismos. No solamente creyendo el predicador. Aunque debemos creer el predicador si está predicando la palabra de Dios. Pero cuando tú lees en la Biblia esos versículos, entonces te da la confianza de que eso es la palabra de Dios y que ese predicador está predicando la palabra de Dios. En el mundo vamos a sufrir muchas aflicciones, pero conocemos a Dios por creerle, por recibirle y tenemos la vida eterna y comunicamos continuamente con Él en oración y Él comunica con Él con su palabra. Y esa es la paz, que es la provisión que solamente Dios puede darnos. Pero solamente podemos tenerlos si nosotros estamos confiando en Él, porque conocimos a Él como nuestro Salvador personal y cuando estamos en comunicación con Él,
con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por tu palabra. Gracias que nos explicaste acerca de la salvación. Que Jesús murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Que podemos tener el perdón de nuestros pecados y podemos tener la vida eterna. Gracias, Señor. Y yo oro ahorita que si hay cualquier mujer que está escuchando mi voz, que nunca te ha recibido, que en ese momento de oración puede orar y recibir a Cristo como su Salvador personal. Ayúdanos a compartir ese mensaje con cada persona que podemos para que puedan recibir a Cristo y tener la vida eterna. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra y por este mensaje de la paz, porque oramos eso en el nombre de Jesucristo. Amén.